Ahora sí, sean todos bienvenidos, hermanos, paz a ustedes. Es una bendición saludarles en esta mañana para continuar la hermosa lectura de la palabra, una palabra viva. Y vámonos a esa palabra que está en el libro de Isaías capítulo 4. Es muy cortito realmente el capítulo 4. De hecho, creo que es el más corto de todo este libro del profeta Isaías. Pero hermanos, es muy interesante porque el capítulo 4 retoma el tema de la montaña de Dios, del lugar de Dios, del lugar donde Dios se presenta con su presencia en ese monte para protegerlo y para proteger también a su pueblo. Haciendo un poquito de memoria, en el capítulo 2, recordamos que también hace referencia, porque dice en el capítulo 2: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. Eso lo vimos en el capítulo 2, versos 2 y 3. Hablábamos en ese momento de que esto representa una profecía hermosa, en donde otros pueblos iban a venir también junto al pueblo de Dios a adorarle. Y en ese pueblo estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, pero Dios nos hizo pueblo por su gracia y misericordia. Y somos parte de esta promesa nosotros hoy. Y en este capítulo número 4 retoma el tema de esta hermosa manifestación futura de Dios. Y en 5 versos, porque aunque trae 6 versos el capítulo 4, el primer verso es continuación del anterior, del 3. Pero en los siguientes 5 versos, del verso 2 al verso 6, hermanos, el mensaje vuelve nuevamente a una gloriosa manifestación de Dios para con su pueblo. En el capítulo 3 vimos un pueblo que estaba sumido en inestabilidad, en guerra, en pleito. En el capítulo anterior vimos a un pueblo, hermanos, que estaba con líderes inexpertos que los explotaban, que les hacían mucho mal. Pero en el capítulo 4 vemos un cambio radical, hermanos, un cambio en donde hay una promesa futura, que esa desestabilidad, que esa falta de gobernabilidad, que esa situación de caos iba a ser transformada. Y miren cómo dice en el verso 2 del capítulo 4 en adelante: en aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quedó en Sion como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces, el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y de protección contra la lluvia y la tormenta. Ese es el capítulo 4. Muy cortito, hermanos, pero que realmente vemos 3 partes. Primeramente, habla del renuevo que va a traer Dios. El segundo elemento es el remanente, lo que queda va a ser santificado. Y por último, el Señor se manifestará con un manto protector en aquel monte donde su pueblo habita. Sí, hermanos, vemos en este capítulo 4 ya un mensaje, sí, un capítulo breve, pero es un capítulo que trae mucha esperanza a un pueblo que está en una situación. Recordemos que Isaías era un profeta del tiempo de los reyes, y algo que debemos de tomar en cuenta, hermanos, es que en este libro de Isaías todos los mensajes vienen de parte de Dios por medio de este profeta. Todo lo que el profeta venía diciéndoles, venía hablándoles a este pueblo. Yo así lo veo hasta el día de ayer. Me empecé a ver que todo lo que este hombre Isaías decía, pues sí venía de parte de Dios. Y lo que quiero dar a entender, hermanos, es que todo lo que vamos a estar viendo de Isaías es de parte de Dios para su pueblo. Venía de parte de él, y el profeta nada más era el mensajero. Y esto nos lleva a nuestro tiempo, a nuestro contexto. No veamos este libro
no veamos este libro como un libro más, sino como un libro que, así como este profeta le decía al pueblo en ese momento las situaciones que estaban haciendo y cómo nuestro Dios los estaba haciendo regresar a ellos, que reaccionaran, es lo mismo. Y me llené mucho de emoción porque es un libro donde Dios le hablaba a Isaías: dile a mi pueblo esto, dile a mi pueblo que no están haciendo las cosas bien, dile a mi pueblo. E Isaías nada más iba. Y me parece fantástico que es este libro que lo estamos estudiando, es como decir, esta es mi palabra para ustedes. Esto ya viene de parte de nuestro Dios. Yo digo toda la palabra, sí es cierto, pero aquí estamos viendo a un profeta, a un mensajero de Dios, que tenía esa comunicación con Dios y le hablaba a su pueblo. Y este capítulo 4 nos está hablando también a nosotros, porque como bien Josué mencionó hace un momento, también nosotros somos su pueblo, somos parte, no somos judíos, pero Dios nos hizo parte de su pueblo por medio de Jesucristo. Y toda esta palabra que viene para ellos también es para nosotros, y debemos de verlo desde ese punto. Todo lo que vemos de Isaías, ayer que leí este breve capítulo decía, ay, a mí Dios me está hablando, porque no solo le habló a ese pueblo, sino me dice a mí. Hay también para ti una esperanza, es también para ti este mensaje a que tú puedas seguir adelante con la ayuda de Dios como este pueblo. Y en el caso de Isaías, en el tiempo de Isaías, no dejo de pensar en esto cada vez que estoy leyendo el capítulo que corresponde. No dejo de imaginar y de pensar a Isaías en el tiempo de los reyes, cuando ellos estaban haciendo lo incorrecto. Me lo imagino muchas veces hablándole al pueblo y diciéndole, ¿saben qué? Como lo que veíamos ayer, que les hablaba y les decía que no está bien lo que están haciendo, no está bien que estén desconfiando de Dios o estén poniendo su confianza en otros. Aquí ya habla un capítulo lleno de esperanza a Dios y habla de muchas cosas que este pueblo vivía. Y también para nosotros, hermanos, como seres humanos seguimos viviendo situaciones que enfrentamos todos los días. Y este capítulo nos da como un aliento y una esperanza de parte de nuestro Dios por medio de este hombre llamado Isaías. Así este profeta, hermanos. Es interesante lo que dice Carlita, porque las profecías, hermanos, son muy interesantes. Porque las profecías no solo tienen que ver con eventos futuros, los puede incluir, pero principalmente eran mensajes para el pueblo. En el caso de Isaías son mensajes de esperanza presente, pero también futura, de esperanza que iban a tener ellos en el momento, pero también una esperanza que iba a representar finalmente a Cristo Jesús. Y de hecho nos damos cuenta, hermanos, en este capítulo número 4, que se describe, pero antes, en el capítulo 1, ¿te acuerdas, Carlita, cuando veíamos en el capítulo 1, me parece? Hablaba de también un momento desolado en el pueblo, donde los extranjeros venían y se llevaban, pues de alguna manera, devoraban los campos, dice el texto en el verso, me parece que 7, devoraban los campos, destruían el país, los extranjeros se adueñaban de los frutos. No obstante, ya no se podrán enseñorear más, pues dice el texto que vendrá un retoño del Señor, un remanente, pero no, más bien un retoño o un vástago, dice otras versiones, ¿verdad? Un hijo del Señor, descendiente de la casa de David, que reinará con frutos abundantes de prudencia y de justicia. Solamente cuando reine serán limpiados todos los pecados que se había manifestado en el capítulo 3. Fíjate que esto es hermoso, Carlita, porque insisto mucho en esto. Hablamos también aquí de un evento que nosotros hemos vivido, hermanos, a través de Cristo Jesús. Nos damos cuenta que este retoño del Señor iba a venir para limpiar, para purificar. Es hermoso lo que dice el texto, hermanos, porque este retoño del Señor iba a venir con ese fruto, podemos, como dice el texto, de prudencia, de justicia, de amor, a diferencia de los gobernantes inexpertos que vimos en el capítulo anterior, de los gobernantes que pisaban la viña, la dañaban, de los gobernantes, como vimos en el capítulo 3, que eran, dice el texto, inexpertos, de alguna manera oprimían al pueblo. Sí, y aquí hay una promesa extraordinaria. Un rey justo, un rey extraordinariamente, como dice el texto, sabio, prudente. Y nos damos cuenta, hermanos, que hay una manifestación. Dice
lavará las inmundicias de las hijas de Sión, las que vimos anteriormente, ¿no? Aquellas ciudades que de alguna forma buscaban ayuda en otros pueblos, que se sentían autosuficientes. Dice la palabra que este renuevo va a lavar, va a perdonar, va a restaurar esta actitud. Cuando el renuevo de Jehová reine, habrá purificación. La purificación no será fácil, vendrá con espíritu de juicio, con espíritu de devastación, pero valdrá la pena, porque eso tuvo que pasar en el pueblo, hermanos. En el pueblo, históricamente ya lo vimos en el libro de los Reyes y de las Crónicas, tuvieron que tocar fondo muchas veces para darse cuenta que necesitaban de Dios. Muchas veces Dios los tuvo que poner en manos de los adversarios para que ellos puedan darse cuenta que solo hay un Dios que podría ayudarlos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, hermanos? ¿Cuántas veces tiene que pasar algo crucial en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tenemos que atravesar momentos muy fuertes para decir, ahora sí conozco a Dios, como dijo Job, ahora sí entiendo mejor los propósitos de Dios, ahora sí puedo mirar a Dios y decir, te veo cerca? Yo creo, hermanos, que muchas veces esto nos pasa. Y cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame, Señor, manifiéstate, Dios lo hace. Dios siempre capta nuestra atención para bien, no para mal, como con este pueblo. A este pueblo Dios nunca, su intención fue hacerle mal o fue dañarlo. Su intención fue que este pueblo pueda voltearlo a ver. Su intención siempre fue que este pueblo pueda poner sus ojos en Él a través de las circunstancias que vivían. Y qué mejor sería que no tenga que pasar eso, ¿verdad? Pero hermanos, siempre cuando hay alguna situación que nos lleva a mirar a Dios, Dios utiliza ese momento para lavarnos, para purificarnos, para perfeccionarnos, para hacer su obra perfecta en nosotros. Y nos damos cuenta, hermanos, que no solo fue con ese pueblo, hoy también lo quiere hacer con nosotros. Hay cosas, hermanos, hay que ser sinceros, que no cambiaríamos a menos, o no cambiaremos a menos que Dios en alguna situación nos lleve y nos muestre algo. Hay cosas, hermanos, que por así decirlo no podemos o nos cuesta cambiar, entre comillas, a la buena, ¿verdad? A veces tenemos que sentirnos desafiados en la fe para poder buscar esa purificación de Dios y que Dios se manifestará seguramente con su poder. Hoy la pregunta sería, ¿qué necesito que Dios renueve? Que Dios lave, que Dios quite, porque hermanos, Dios tiene el poder para hacerlo y tiene el poder también, no solamente para hacer cambios, sino para restaurar, como este pueblo que estaba devastado, restaurar nuestra vida y que esta vida pueda ser edificada nuevamente. Vemos en este pueblo que necesitaba la restauración de nuestro Dios, hermanos. Lejos de que este pueblo, pues, no siempre hacía la voluntad de Dios y no lo obedecía en todo, aún conociendo, sabiendo quién era. Realmente así es nuestra vida. A veces podemos conocer de Dios, conocer de la palabra, pero hay situaciones y ellos tenían esas situaciones que rápidamente se veían contaminados. Y no es porque algunas situaciones externas ellos permitían mucho. Tenemos que tener el cuidado de esto. Isaías les está diciendo, miren, va a haber una renovación. Recordemos, hermanos, que este pueblo pierde su identidad, digámoslo así. No solamente la destrucción de la ciudad que tuvieron cuando los babilonios se los llevaron o los asirios. No tanto esa situación de material y de su ciudad que fue destruida y devastada, sino que ellos perdieron su identidad como pueblo, como país, porque fueron dispersados y llevados los asirios, los babilonios, bueno, y sabemos que muchos de ellos no tuvieron y no regresaron. Y eso fue lamentable porque Dios no los saca de sus antepasados, no saca a este pueblo de Egipto para esta situación. Y los trae para ser un país, un pueblo de Dios totalmente distinto a lo que estaba en ese momento. Y vemos cómo Isaías habla mucho de esto, no solo de un presente en ellos, sino también de un futuro donde Dios les está advirtiendo lo que puede llegar a suceder si ellos no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así es nuestra vida, porque Dios nos habla de 1000 formas actualmente, hermanos. Ahí Dios usaba a los profetas, estaban los reyes, por ejemplo, reyes que hacían lo bueno delante de Dios y lo malo delante de Dios. Y el pueblo allí iba y luego se
desviaba. Y era en este caso algo tan cansado para Dios ver a su pueblo en estas situaciones. Y en nuestro contexto, hermano, en nuestro tiempo, lo que Dios nos dice, igual a través de este capítulo 4, porque es para nosotros también esto. Dios nos llama a restaurarnos todos los días, nos llama a que estemos fieles, firmes y constantes en la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros tenemos como valores de la palabra de Dios. Y lamentablemente Dios tuvo que entregarlos a sus enemigos y decir, pues no era lo que yo quería, pero creo que es la única forma, viéndolos a ustedes, de que no entienden lo que les estoy diciendo. Y no esperemos a que estemos padeciendo alguna situación por nuestro pecado o por una necedad, como en este caso de este pueblo, que tuvieron que ser exiliados, donde perdieron su identidad, donde perdieron toda cuestión religiosa, litúrgica con Dios, ya no tenían templo, no podían adorar en Babilonia. Muchas situaciones, vino una situación bastante lamentable en ellos. Pero ahí estaba Isaías diciéndoles, yo me imagino a este profeta hablándoles todos los días, no estén, volvamos a Dios, estemos con Dios, pues nos va a pasar esto, pidámosle perdón a Dios, lleguemos a Dios, volvamos a Él. Y me imagino a este hombre ahí insistiendo con este pueblo, y no era que tanto Isaías insistiera, es que Isaías solo obedecía e iba con el mensaje de Dios. Y así es nuestro tiempo. Dios nos habla de muchas formas, de muchas situaciones nos habla, y lo único que quiere es que nosotros estemos en Él. Él nos guarda, Él nos cuida, nos restaura. Pero muchas veces el ser humano sigue siendo una persona con su propia terquedad, digámoslo así, y se busca sus propios males. Entonces no es más que tienes que vivirlos y sufrirlos, como en el caso de este pueblo. Y como Josué mencionaba en su momento, a veces ¿por qué padecer algo que Dios quiere evitarte? Porque Dios quería evitar que ellos fueran exiliados y entregarlos a sus enemigos, pero tuvo que hacerlo. Y así es nuestra vida. ¿Para qué llegar a un momento donde vamos a padecer? Y es donde Dios capta nuestra atención, y donde tú te rindes y dices, bueno, ya estoy aquí, y ahora sí, Dios tiene toda tu atención. Era la única forma, era la única manera. Y es que el ser humano no ha cambiado de ese ser humano de este tiempo al de nosotros. Sigue siendo el mismo. Pero lamentablemente, hermanos, este pueblo no lo entendió. Y hoy Dios nos habla también a nosotros. No te mezcles. Ten mucho cuidado con lo que haces, con lo que piensas, con lo que platicas, con todo lo que te relacionas en tu diario vivir, en todas esas situaciones que vives día tras día. Busquemos a Dios, busquemos su presencia, escuchemos su voz a través de su palabra, porque hoy Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de nuestros pastores. Es la forma en como Dios ahora se comunica. Usted ora a Dios y ahí usted está platicando con Él. Hay muchas formas en las que Dios quiere evitar muchas situaciones. Yo les voy a decir en lo personal algo que a mí me pasó. Yo, antes de enfermarme hace 5 años, algo que he entendido es que Dios no quería eso en mi vida, porque antes de eso usó a una persona que me decía, oye Carla, yo creo que debes de cuidar tu salud, oye Carla, yo creo que deberías de tomar atención en tu salud, te descuidas mucho y yo creo que eso no está bien. Mira, te invito a que escuches esta plática de salud acerca de la alimentación, y tuve muchísimos mensajes, y la persona me veía y hasta llegaba el momento como que, ay, ¿por qué me dice todas estas cosas? Ay, ya no me gusta, ¿no? Y lamentablemente yo creo que Dios quería evitar mi mal, y usaba a esta persona, y esta persona no es ni siquiera de la iglesia, pero es una persona que sabe y es de la salud, y ella me decía, y yo no hice caso, yo seguí con mis malos hábitos hasta que me enfermé, y tuve que vivir un 2018 bastante difícil en mi vida. Y cuando Dios me lleva en todo este 2018 y al final me da la sanidad, no saben cuánto valoro eso. Pero yo hago esta comparación porque es lo que este pueblo le pasaba. Isaías estaba ya diciéndoles, y ellos no hacían caso y terminaron exiliados, destruidos su ciudad, no todos regresaron. Y es la forma como yo veo esto.
Y ya que ellos regresan, tienen que cuidar todo esto que ellos ya tienen por parte de Dios. Y ahora que Dios me da la salud, cuido mucho eso, porque no me gustaría regresar 5 años atrás y volver a padecer, porque es un desgaste totalmente mental, emocional, físico, económico, es decir, todas las áreas del ser humano se desequilibran. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios por medio de su palabra. Así es, hermanos, si nos damos cuenta de aquí que el profeta Isaías, como dice Carlita, sigue hablando de que habrán sobrevivientes, ¿verdad? Que vendrán a la ciudad algunos que quedaron vivos después de una catástrofe nacional. Ahora, para el profeta Isaías, la catástrofe nacional no fue la destrucción del país ni el exilio, sino la pérdida de identidad nacional y religiosa. Porque como bien dice Carlita, ya ven advertencias. Acordémonos de algo. Lo vimos en el capítulo 1. Isaías está profetizando en el tiempo de rey Acaz, de rey Jotán. Hay varios reyes y sería bueno que ustedes, si les es posible en su momento, vayan a los videos que hablamos de esos reyes de Acaz, de Jotán, de Josías, de Ezequías. No, ese es el norte. Nos damos cuenta, hermanos, que hay 2 reyes buenos y 2 malos. En el tiempo de Isaías vemos, por ejemplo, a un Uzías, vemos a un Josías, pero no un Ezequías, pero también vemos a un Jotán, a un Acaz, terribles. Y cuando usted va a la historia y recuerda que hizo Acaz, que hizo Jotán, dice uno, ¿cómo es posible? Bueno, es el tiempo que él está profetizando y les está diciendo, ustedes han cambiado su fe, su identidad en Dios por prosperidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo de Acaz, recordemos que hubo mucha relación con Asiria y ellos estaban tomando ideas de ellos y como que había un intercambio no solo comercial sino ideológico, y ellos estaban tomando sus deidades, sus dioses, y ahí hubo una mezcla muy extraña. Sería bueno que cuando ustedes analicen o regresen a revisar estos reyes van a decir, ¡ay, entendí entonces qué está diciendo el profeta! Porque ellos estaban cambiando la gloria de Dios por esta gloria, entre comillas, de éxito, en donde tenían este intercambio económico, pero también al mismo tiempo iban las ideologías, iban las mezclas de diferentes deidades, y era lo que estaban ellos tomando. Por eso el profeta, hermanos, no solo lamenta que más que la destrucción de la ciudad, la destrucción de su fe, de sus convicciones, esa destrucción de la búsqueda de Dios de ellos y cambiarlo por otras ideologías. No obstante, hermanos, dice el profeta, pero sé, a través de esta palabra habrá un remanente, habrá quienes se mantengan fieles, habrá quienes no cedan ante esas ideologías novedosas, y ellos tendrán una bendición, dice el texto. Eso es muy interesante, hermanos, porque la bendición para ellos es una bendición que tiene que ver, hermanos. Y en el verso 3, entonces tanto el que quede en Sion como el que sobrevive en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Estarán inscritos, estarán anotados. Dios toma el registro y dice, estos se mantuvieron fieles, estos se mantuvieron firmes, estos son hijos míos. Qué extraordinario, hermanos, que Dios tenga registro de nosotros y diga, este mi hijo, él es fiel. Aquí está su nombre, porque sé que es un fiel seguidor. Nos damos cuenta y nos lleva muchas similitudes con ese que estamos inscritos en el libro, ¿no? Ellos estaban inscritos como ciudadanos de Jerusalén, pero hoy nosotros, en un libro de la vida que nos representa hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Ahora bien, hermanos, aquí viene una situación que me parece sumamente interesante también. Se hace referencia también, hermanos, a que se requiere un Salvador que saque al país de la crisis. No es un político como hoy, hermanos. Hoy creo que es el mismo mensaje, porque cuando se dice, cuando alguien asume un cargo popular y dice, yo traeré el cambio, yo soy... Cuidado, hermanos, porque nuestra visión no está en esta tierra, no está en lo terreno. Los humanos, hermanos, por mejores que queramos ser, somos imperfectos, pero habrá un día en que habrá un rey perfecto, un gobernante justo, un gobernante que sepa cómo guiar. Ahora, esto, hermanos, no es que digamos, no, pues hay que esperar, no.
esto, es que ese gobernante hoy desea gobernar nuestra vida y que nuestra vida sea justa, sea correcta, sea buena. Porque hay quien dice, bueno, en lo que llega Cristo, pues no, como aquí no hay gobiernos buenos, pues voy a vivir como todos. No, ese gobierno cuando se instaure, este cielo nuevo y esta nueva tierra requiere ciudadanos nuevos. Y por eso, hermanos, es importante el saber que si tendremos esta manifestación desde hoy, nosotros tenemos que vivir conforme al reino que Él ha inaugurado, no conforme a lo que el mundo nos muestra. Precisamente, hermanos, este renuevo traerá restauración. Este hijo, dice el texto, o vástago del Señor, traerá bendición. Y está diciendo el profeta Isaías, habrá un momento diferente, un momento extraordinario, un momento que será de una bendición para todos nosotros. Entonces, Carlita, nosotros también esperamos esta promesa, que seguro estamos, hermanos, es una extraordinaria promesa. Es una promesa que alienta al pueblo, hermanos. Y aquí vemos el amor de Dios a través de su palabra, a través de también de este hombre Isaías que les daba a este pueblo. Miren, aún así Dios nos sigue amando, pero todos aquellos que permanecen, ahí lo dice, fieles, firmes, constantes, ahí estará esa bendición de parte de nuestro Dios. Realmente, hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo, vuelvo a decirlo, porque esta palabra viene para nosotros también. No estemos pensando, es el capítulo 4 de Isaías es para el pueblo de Israel. No, ese capítulo 4 es para usted y para mí. Yo así lo veo cada vez que escucho la palabra de Dios. Así lo escucho, así lo veo, que esta palabra Dios me dice, mantente fiel, mantente constante, sigue mis mandamientos, guarda, vive en la santidad. Muchas situaciones que Dios nos está hablando a nosotros todos los días en nuestra vida. Somos seres humanos expuestos a muchas situaciones. Más a mi favor debemos de buscar a nuestro Dios en todo momento, hermanos, y estar en ese caminar con Él, no ofenderlo, sino al contrario, respetar y amar su ley, respetar y amar su palabra, que eso nos lleve de tal manera, hermanos, que si hay tribulación, usted tenga la fuerza suficiente de parte de Dios para poder afrontarla. Isaías capítulo 4 habla de esto, un profeta que les está hablando todos los días a este pueblo, y hoy todos los días Dios nos está hablando y nos está haciendo la invitación de permanecer en Él, de estar constantes, fieles y firmes en su obra. Eso es todo, hermanos, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y es bonito porque este libro de Isaías viene solamente el mensaje de Dios a través de este hombre, y hoy nuestro Dios nos da la bendición a usted y a mí. Ayer que leí este capítulo, yo veía esto y decía, Señor, muchas gracias, porque aunque es un capítulo breve, y creo que es del más breve de este libro, Dios nos está hablando ahora a usted y a mí, nos dice todo. Hay una situación, yo no sé cómo esté usted actualmente, no sé qué enfrente usted, pero lo que esté enfrentando, lo que esté viviendo, nuestro Dios le está hablando a usted y a mí. A mí me habla a seguir firme, a seguir constante, a que puedo seguir adelante, porque soy un humano expuesto a muchas situaciones, pero Dios por medio de su palabra me ayuda y me alienta. Y así usted hoy en esta mañana tome la palabra de Dios como el mayor tesoro. En este pueblo, cuando fueron al exilio, hermanos, y fueron repartidos y toda esta situación, ya no tenían dónde adorar, y cuando lo querían hacer no podían. Y es lamentable y triste, porque tenían donde ellos estar, tenían su tierra, Dios se las dio, tenían su lugar, pero ellos lo profanaron. Y nosotros podemos profanar nuestra vida, podemos descuidar nuestra vida, nuestra relación con Dios, sí, puede pasar, pero que no nos pase como a este pueblo, que agarremos lo que la palabra de Dios nos dice ahora, lo que nos dice en nuestros tiempos, estemos firmes y constantes ahí. Y sobre todo, hermanos, este pueblo a lo mejor después de que fue al exilio, con gran desesperación buscaban que alguien les hablara de la palabra de Dios, tal vez con gran desesperación o ansiedad, querían que alguien les dijera, querían dónde adorar, pero ya no lo podían hacer. Y fíjense que
porque así es la vida del ser humano. Cuando te encuentras en la prueba y en la situación por causa del pecado o en este caso de la desobediencia de este pueblo, y ellos querían buscar de Dios, pues era difícil para ellos, ya no estaban en su tierra, eran extranjeros. Y nos damos cuenta aquí que no nos pase esto. Porque cuando nos pasa una situación, ¿cómo queremos que alguien venga y nos hable de Dios? ¿Por qué necesitamos? Porque así estamos hechos, con una necesidad de Dios. Y qué mejor que tener esa necesidad de Dios estando aquí con Él, que estando en un momento muy difícil. Yo les quiero decir algo, cuando yo me enfermé en todo mi proceso, ¿cómo creen que buscaba todas las pláticas por las cuales dije, no? La buscaba con mucha desesperación, que alguien me guiara. Buscaba con mucha desesperación cómo mantener mi salud, no solamente con el especialista que iba, sino cómo necesitaba, oye, ¿dónde va a ser? Quiero ir, ¿a qué hora es? Porque necesito escuchar cómo tengo que manejar esto. Y ahí te das cuenta, pero ya estaba en ese proceso y tenía que salir adelante. Y es lo mismo que nos puede pasar en nuestra relación con Dios, que estando en la prueba, ahora sí queremos que Dios esté aquí, que Dios nos salve, que Dios nos ayude, pero es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Y en este pueblo es lo que quería hacer. Lamentablemente no lo entendieron, pero este capítulo 4 habla de una esperanza para aquellos que permanecen firmes y fieles a nuestro Dios. Así es, Carlita, y esa esperanza es muy, muy interesante porque dice al final verso 5, entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor, refugio, protección. Qué hermosa promesa, hermanos. Esta promesa es extraordinaria porque, hermanos, esta nube y estos símbolos nos remontan al tiempo en el desierto del pueblo. Es muy interesante esto, hermanos, porque dice, así como Dios se manifestó con sus cuidados, también Dios se va a manifestar con sus cuidados. Recordemos, hermanos, cómo Dios no dejó a su pueblo en el desierto al desamparo. Los acompañó, los protegió, les proveyó lo que necesitaban. De tal forma que este pueblo, hermanos, era un pueblo tan numeroso en un desierto inhóspito y sobrevivió. El profeta, hermanos, está hablando aquí en este capítulo 4, no solamente de un juicio que vendrá, sino también hay una esperanza, hay una restauración para el pueblo. La palabra final de Dios, hermanos, no es el juicio, es la promesa, es la esperanza de renovación. Sí, Dios nos advierte, nos dice, pero su anhelo es que podamos vivir la promesa que tiene para nosotros. Es extraordinaria esta promesa, hermanos. Les voy a decir por qué. El capítulo 1 que leímos de Isaías era muy preocupante, muy triste hasta cierto punto. No sé, cuando se leyó capítulo 1 a mí me dio mucha tristeza, porque en el verso 8 decía, la bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo. Es decir, como un tapete que todos venían a pisar, como una choza, dice el texto, en el lodo, como una ciudad sitiada. Y dice el verso 9, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, hubiéramos desaparecido. Y como en estos que quedan Dios hace algo, ya no son un cobertizo en un viñedo, ya no son ahí algo que está en el piso, es alguien que está en un monte cuidado por Dios. Es alguien que está en un monte en donde Dios se manifiesta para proteger, para cuidar, para acompañar del sol, de la lluvia, de la inclemencia del tiempo y del clima. Y esto, hermanos, representa algo muy hermoso, la sombra de Dios sobre su pueblo, que lo acompaña, que lo cuida. A mí me encanta cuando leíamos el Éxodo y veíamos cómo se movía la nube y se movía el pueblo, porque sabían que Dios los estaba guiando hacia otra dirección. Este pueblo iba a empezar a saber hacia dónde Dios quería llevarlo, hacia dónde quería Dios acompañarle. Hoy nos damos cuenta, hermanos, de esa hermosa promesa. Con el renuevo de Jehová reine, habrá protección, habrá cuidado, habrá acompañamiento. El pueblo del Señor estará seguro y protegido, purificado en la presencia de Dios. Nada es mejor que seguir nuestro llamado y cumplir con los propósitos de Dios, hermanos, fielmente, porque el texto nos dice, los hombres malos no tienen refugio,
ningún lugar para esconderse, pero el que confía en Dios, el que cree en este renuevo, en este vástago, en este Hijo de la promesa que hoy es nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús, hay donde refugiarnos, hay donde cobijarnos, hay donde, hermanos, sentir dirección. El que cree en Cristo Jesús nunca anda desorientado. El que confía en Dios nunca anda, hermanos, dando tumbos de aquí para allá. Está firme, está constante, nada lo mueve, nada le hace cambiar de parecer. Es alguien seguro, no en sí mismo, seguro porque Dios en el que ha confiado le está acompañando, le está guiando, le está protegiendo y le está llevando a la dirección correcta. Le está llevando al camino que algún día le llevará a verlo cara a cara. Así es, hermanos, vemos nuestro Dios nuevamente tiene la esperanza hacia su pueblo, le da la fortaleza a pesar de la situación, a que ellos regresen y permanezcan. Y creo que nosotros igual, hermanos, valoremos este mensaje de parte de nuestro Dios, valoremos y haga una reflexión usted de su vida, de la situación en la que vive, y póngase a cuenta con Dios, como Isaías les decía, regresemos. En el capítulo 1. Vengan, vamos a ponernos a cuentas, porque Dios es misericordioso, Dios nos va a perdonar si ve que tenemos un corazón que está arrepentido, y Dios nos alcanza y nos restaura y nuevamente protege a este pueblo, y así nuestra vida, hermanos. Ya no estamos hablando de este pueblo, ahora hablemos de nosotros, nuestra relación con Dios. Y si hay alguna situación en su vida que no hay algo que no está bien, ahí está nuestro Dios a su alcance. Se acerca todos los días a usted para hablarle. El problema es que en nuestros oídos y en nuestros tiempos, pero debemos de invertir tiempo en nuestra relación con Dios. Requiere tiempo, como lo dije al inicio, cuando nuestra relación las cuidamos, su matrimonio, la relación con sus hijos. Pero todas esas relaciones dependen de Dios. Si usted depende y su relación con Dios es íntima, lo demás está en equilibrio total. Si usted deja que Dios todos los días haga algo en su vida, eso va a estar en total equilibrio, ¿sí? Pero si usted descuida su relación con Dios, como este pueblo, entonces todo lo demás empieza a desequilibrarse y empiezan las situaciones difíciles. Este pueblo las vivió, y yo no me imagino al pueblo de Israel llevándolos a otro país, en otra situación, lejos de sus familias, que tal vez muchos de ellos no volvieron a ver. Estaban en otra situación, en otro país, donde no eran tratados como personas, como parte de ellos, sino eran extranjeros, y no los veían como Dios los veía. Y así nuestro Dios, hermanos, así nuestro Dios nos habla a nosotros todos los días. Usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios, y así como Isaías le hablaba a este pueblo, ahora nuestro Dios nos habla a nosotros y nos dice: ustedes son mi pueblo, vengan a mí. Si hay una situación que no está bien, vaya a Dios, usted está ahí, tenga toda la confianza de acercarse a Dios y Él le va a restaurar. Y usted haga el esfuerzo y invierta su tiempo en su relación con Dios. Para mí eso es muy importante, hermanos, porque yo ya me di cuenta que yo puedo afanarme en muchas situaciones de mi vida personal o profesional, pero si yo no invierto tiempo en mi vida con Dios, lo demás está en total desequilibrio, todo me empieza a salir mal, digámoslo así, porque no estoy invirtiendo en lo más importante, en mi relación con Dios. Así es, hermanos, sé que el capítulo 4 nos da esperanza de renuevo, nos da esperanza de perdón de pecado, nos da esperanza de purificación, nos da esperanza de acompañamiento de Dios, nos da esperanza, hermanos. Pero entre tanto llega ese extraordinario evento para nosotros, un evento que en la palabra sabemos que se va a cumplir, sí o sí, el regreso de Cristo Jesús. Entre tanto, vivamos todos los valores de este reino, vivamos, hermanos, con esta fe, que este vástago, este Hijo del Señor, como dice el texto también de Jeremías, hermanos, este renuevo será una promesa. Entre tanto, esta promesa, hermanos, sabemos que se va a cumplir porque Dios lo ha dicho, pero nosotros también tenemos hoy que comprometernos a ser fieles y constantes en el camino que Dios nos ha permitido conocer. Que Dios nos ayude, hermanos, y que en este capítulo 4 demos gracias a Dios por esa promesa y nos mantengamos firmes para poder alcanzarla.